Hoy me voy a dirigir a nuestra iglesia, pero también me voy a dirigir a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, a la iglesia que está dispersa por todo el mundo. Yo estoy seguro que Dios va a hablar a través de mi persona, y dejo muy en claro que es Dios, no soy yo, solo soy el instrumento para hacerles llegar lo que Él ha puesto en mi mente y en mi corazón. La prédica de hoy tenía un nombre. Hasta apenas, ¿cuántos minutos? Como 4 o 5 minutos. Venía yo camino acá a la iglesia y le mandé el mensaje aquí a nuestro líder de medios. Le dije, cámbiamela. Cámbiamela. Y qué bueno que Dios pone esos siervos y estas ayudas, porque siempre, yo creo que 24 horas antes, o 2 días antes, me está moliendo, como decimos los mexicanos, ¿no? Mueli. ¿De qué va a tratar la prédica, pastor? ¿Cómo se va a llamar la prédica, pastor? Y yo le digo, aguanta, tranquilo, ahorita te digo. Sí, es para mandarle al grupo y a los muchachos, a la gente que se congrega en la iglesia, para que ya vengan con la expectativa, más o menos. Y mi hija también me lo dice, me dice, dime por favor para que yo envíe la invitación y les diga más o menos de qué se va a tratar. Y yo siempre les digo, aguanten. Ayer sentía la presión también todavía, ¿no? Mi hija me dice, por favor, dame la información antes de las 6 de la tarde, porque voy a mandar al grupo. Y no es que la haya ignorado, es que te soy honesto, todavía no sentía de qué tenía que hablar. Y por más que le buscaba y por más que le daba vuelta a la Sagrada Escritura, no hallaba de qué hablar, de qué predicar hoy. Anoche, por la tarde-noche, tuve un pequeño incidente. Y yo decía, pues, ¿por qué me pasa esto, Señor? Si yo lo que quiero es predicar, yo lo que quiero es expresar tu amor. Me acosté a dormir y por la madrugada me despertó la presencia de Él en mi vida. Me redarguyó su Espíritu Santo. Y comencé a leer las Sagradas Escrituras y a entender qué es lo que iba yo a predicar. Y por la mañana y vuelvo a repetir, ahorita que venía ya en camino aquí a nuestra iglesia, le mando un mensaje a medios y le digo, cambia el nombre de la prédica y pon este. A ver, pon el primer nombre que te había puesto. Amando con la dirección de Dios. ¿Quién de ustedes ama? Todos amamos. A todos nos enseñaron a amar de una forma especial, de una forma sobrenatural, de una forma diferente, pero todos amamos en gran medida o en menor medida. Y hoy te voy a hablar
de lo que Dios habló a mi vida, de lo que es el amor y cómo amar, cómo dar la dirección. Pero ya viniendo camino acá, me redarguye el espíritu y me dice, no, ese nombre no es. Y lo cambiamos. Y le pusimos el mejor esposo. ¿Quién tiene el mejor esposo? ¿Quién tiene el mejor esposo? Alcen la mano, mujeres. ¿Quién tiene el mejor esposo? Ok. Te voy a decir algo, ¿eh? El resultado del esposo que tienes es el resultado de lo que has sembrado en tu esposo. Y yo diría, y yo sé que estás pensando, has de estar pensando, tú que me ves en línea, o tú que estás aquí en la iglesia, has de estar pensando, esta prédica debería ser para el esposo, no para mí. Quiero decirte que esta prédica es para los dos. Esta prédica es para el esposo, es para la esposa. Esta prédica es para aquellos que se van a casar, para aquellos que ya se casaron y que se van a volver a casar, para aquellos que hoy nuestro Señor Dios nos va a mostrar y a revelar quién es el mejor esposo. Y hablando terrenalmente, yo quisiera preguntar, ¿alguien tuvo algún inconveniente o alguna falta de común acuerdo con su esposa o con su esposo antes de 24 horas? Esta prédica no es para ustedes se pueden retirar, ¿eh? Yo sé que ustedes son ángeles y sus esposos son bien amables y gentiles, y como son los mejores esposos, pues seguramente no han tenido. Esta prédica entonces es para ti, hija, y para mí también, y para la pastora también, ¿verdad? Alzaste la mano. Ahora voy a volver a preguntar, a ver si me estoy equivocando de iglesia, quizás debí ir a predicar a otra iglesia. ¿Alguien en menos de 24 horas no ha tenido alguna diferencia, algún inconveniente con su esposo o con su esposa? Alza la mano con confianza. Yo los tuve y te lo digo de veras, no te lo expreso con gran, como vanagloriándome de que fue un gran acontecimiento, ¿no? O como queriendo decir, gané como siempre, ¿no? Porque soy el hombre, yo gané, porque soy macho. Y tú como mujer has de decir, no, ya no es así, ahora todos somos iguales, porque el feminismo y el machismo se juntan y viene la tercera guerra mundial. Hoy te quiero hablar de algo que está en Efesios 4 o 5. Efesios 4, 31. Pero la base de la prédica va a ser en Efesios 5, 21. Pero vamos a iniciar, ya estoy cantinfleando, me pone nervioso el de repente cuando Dios me cambia esto así, de repente, y minutos antes, y digo, Señor, va a ser un desastre, ¿qué les voy a predicar? ¿Por qué me la cambias si toda la madrugada estuve en esto y ahora me sales con esto otro? No sería ni siervo de él, ni hijo de él, ni sería un buen siervo si yo no declarara su palabra con autoridad, con denuedo y con lo que él me dice que yo exprese. Y lo tengo que expresar. Y dice Dios, quítense de vosotros toda amargura, quítense de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Gracias por ese amén.
Lo voy a repetir. Pero ahora desde antes. No contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados cuando recibieron a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Y antes sean benignos unos con otros. Antes sean misericordiosos unos con otros. O sea, antes de la ira, hijo de Dios, antes de la ira, hija de Dios, debes de ser misericordiosa con tu esposo. ¿Y los esposos dicen? Antes de la ira y del enojo y de la gritería, debes de ser misericordioso con tu esposa. Y las esposas dicen, ¿verdad que sí? Nos está dando dirección Jesucristo, nos está dando dirección Dios. Y dice, antes de todo esto, tú tienes que ser misericordioso. Tienes que ser benigno. Tienes que perdonar unos a otros. Así como Dios nos perdonó a nosotros en su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, esta es parte de la prédica y parte de lo que mi Señor, porque Él es mi Señor, y espero que sea tuyo también. Él nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, ¿no dicen amén? Si saben por qué no dicen amén, porque ya saben lo que sigue, ¿verdad? Ya saben lo que viene. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y los maridos decimos, amén, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sí escucharon bien, mujeres? Esas risas nerviosas. Sujetas, no con jetas, hijas. Hijas del Señor, sujetas, no con jetas. Así como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Amén? Amén. La iglesia es el cuerpo y Él es su Salvador. Como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Dónde están los amén? Amén. Maridos, escuchen. Maridos, amen a vuestras mujeres. Súbele un poquito más a mi volumen. Ahí, por favor. No, súbele, sí, es en serio. Quiero que escuchen los que están allá afuera, porque ya me quieren invitar, vino de consagrar. Sí, esta prédica es para mujeres y para hombres también. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que la amó y se entregó a ella para santificarla,
habiendo purificado en el lavamiento del agua de la palabra de él, a fin de presentarla ante él mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra cosa semejante, sino que fuera santa, sin mancha y sin arruga. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres, porque el que ama a su mujer, se ama a sí mismo. Amén. Varones, hombres de Dios, quienes aman a sus mujeres, a sí mismos se aman. Porque nadie aborreció jamás su carne, sino que la sustenta, la cuida, así como también Jesucristo cuida a su iglesia. Porque somos miembros del cuerpo de su carne y de sus huesos. Y lo dice Dios, lo dice en el versículo 31, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como se ama a sí mismo. Y la mujer respete a sus maridos. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Padre, cerramos los ojos, pero abrimos nuestro corazón a la palabra que hoy nos darás. A la palabra que hoy nos darás, Señor, y te damos gracias, porque será tu boca hablando a través de la del pastor. Yo quiero decirte hoy que solo soy el conducto de la palabra de Dios, porque será la palabra de Dios y no la mía que te va a hablar. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que hará la obra que tiene que hacer, y el que lo cree diga amén. Ponga mucha atención, por favor. Estas palabras, estas frases, las escuchamos constantemente mi esposa y yo. Constantemente escuchamos estas frases, estas palabras y estas quejas. Mi marido ya no me ama, pastora. Mi marido ya no me ama, pastor. Se le acabó el amor. Se le fue el amor que me prometió. Me prometió amor eterno e inolvidable, así como Juan Gabriel. Y ahora, ese amor eterno e inolvidable no lo siento, no lo veo. No lo veo por ningún lado. Recuerdo su carita cuando estábamos ante el altar y me prometió amor eterno. Cuando lo volteaba yo a ver y tenía esa carita de que no mataba ni una mosca al individuo. Y me decía, te amaré por siempre, por toda la eternidad. Forever and never forget you. Nunca te voy a olvidar, mi amor. Serás mi amor eterno e inolvidable. El salmista Juan Gabriel se le quedaba corto. Antes me decía, mi muñequita, mi amor, cita, por no decirle mamacita, decía. Así me decía, pastor, así me hablaba. Mi reina, eres la musa de mi inspiración, preciosa, bonita. ¿Te han hablado así? ¿Te han dicho así? Linda, mocha, bonita, mi reina, baby, preciosa, nena. Así me hablaba. Y ahora ni las buenas noches me da, pastor. Cada quien voltea a ver de su lado de la cama y ya no me abraza como antes me abrazaba. Por lo menos me abrazaba la cucharita. Ahora ya ni eso, pastor. En ocasiones me maltrata y en ocasiones me grita
y en ocasiones me humilla quien dijo que me iba a amar. Y escucho también, desgraciadamente, por parte de los hombres, mi esposa no se sujeta. Mi esposa siempre anda desaliñada. Siempre anda bien guadandaja y bien fodonga. Mi esposa no me respeta. Mi esposa es regañona. Mi esposa me oculta cosas. Toma decisiones y ya después me dice que tomó la decisión. Mis hijos toman decisiones a espaldas mías en contubernio con mi esposa y soy el último en enterarme. No me respetan. No me respetan ni mis hijos ni mi esposa. Me resta autoridad mi esposa ante mis hijos y ante la sociedad. Antes me decía que yo era su rey, que yo era su máximo, que yo era su señor, que me admiraba. Mis deseos casi eran órdenes, casi era mi asistente personal. Siri y Alexa se quedaban cortas. Pero ahora me trata como un animal. Ahora me humilla. Ahora me trata como si yo fuera una bestia. ¿Pero qué te pasó? Ahora me trata así. No se sujeta a mi mujer, pastor. Solo espera que llegue a casa para darme quejas y quejas y estar moliendo, pastor. Me envía por las tortillas, me envía por el agua, me pide otra vez dinero. O sea, ya no es como antes era. La casa la tiene sucia y en desorden. Y antes me trataba muy bien y me hacía partícipe de todas las decisiones que íbamos a tomar con los hijos, con las cuestiones de la casa, y ahora me relega y me hace a un lado. Soy el último en enterarme, pastor. No me respeta. Y esta situación, mi hermana y mi hermano, es una situación real y muy común en muchas casas, en muchas parejas. Y no te estoy hablando de la mía propia. Vaya el pleonasmo. Te estoy hablando de realidades que existen en muchas casas, en muchos matrimonios. Y aunque nos dé risa, pudiera ser una tragedia. Es más, no pudiera, es una tragedia. Y esto sucede, te voy a decir por qué sucede. Si esto no ha pasado muy cerca de ti, yo creo que me equivoqué de prédica y esta prédica no era para ti. ¿Le sigo o ya le paro? ¿Le seguimos? ¿Sí? ¿Por allá atrás? ¿Le seguimos? Porque si no ya doy la bendición sacerdotal y la damos por acabada, ¿eh? Y todos felices y contentos para seguir festejando el Día del Amor y la Amistad. En la carta de Efesios vamos encontrando que Dios nos da la llave y nos da la dirección para tener un matrimonio no perfecto, pero sí feliz y bendecido. Y aquí te queremos enseñar esto. No que seas un matrimonio feliz y perfecto, ¿sí? Pero que seas un matrimonio bendecido y feliz, no perfecto. Que aprendas a convivir, que aprendas a menguar y que entiendas que el machismo no debe prevalecer y que el feminismo tampoco debe prevalecer. ¿Amén? La iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. Y le habla a los efesios. Y Éfeso está ubicada en Asia. Y en Asia había mucha idolatría, mucha hechicería.
Dice la palabra de Dios que cuando él comienza a predicar ahí, destruyeron 50,000 ídolos de plata. 50,000 ídolos de plata, cada ídolo significaba el salario de un día de trabajo. Entonces imagínate cómo estaba la idolatría, cómo estaba la hechicería y cuánta gente se convirtió ahí. Ahí el apóstol Pablo estuvo 2 años, pero ahí también dejó a 2 personas, 2 siervos, un matrimonio que decidió servirle al Señor. Ese matrimonio se llamaron, a ver, un cristiano que sepa, Priscila y sus balas de plata. No, ¿ah? ¿Cómo se llamó, mi hermano? ¿Cómo se llamó? Priscila se llamó la mujer y el hombre se llamó Aquila. Es correcto. Dejó a Priscila y Aquila. Entonces quiere decir que si se queman y destruyen 50,000 ídolos, ¿qué hubo ahí en Éfeso? Hubo un avivamiento. Digo, para que 50,000 ídolos hayan quebrado y destruido, seguramente que hubo 50,000 familias o varones o mujeres, ¿no? O a lo mejor un poco menos. Pero de que hubo un avivamiento, lo hubo. Éfeso era una ciudad multicultural. Había judíos, había gentiles y había romanos. Y es muy interesante esta parte, porque cuando estoy escudriñando la palabra de Dios, Dios comienza a revelarme, y espero que lo revele a ti también, porque si disciernes tú en el Espíritu, vas a comprender y entender la razón por la cual Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, sean uno con el otro, sopórtense en el amor del Señor Dios, sométanse los unos a los otros. Vuelvo a repetir, esto es revelación de Dios. Romanos, judíos, gentiles, ¿te imaginas a un judío que quizás, bueno, los judíos eran muy letrados y se dedicaban desde temprana edad a escudriñar las Sagradas Escrituras, la Torá? Pero ¿te imaginas a un judío estar al mismo nivel que un gentil? Yo soy el pueblo escogido de Dios. ¿Cómo me va a hablar así este gentil? ¿Cómo voy a permitir que este romano me venga a sojuzgar? Y así fue. Los romanos tenían el control, pero había judíos y había gentiles. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo les expresa y les dice, sopórtense en el amor del Señor, sométanse los unos a los otros. Era complicadísimo para un judío que ha venido y está esclavizado por los romanos aceptar muchas cosas. Imagina también al gentil, alguien que no era judío ni romano, someterse a esas cosas que estaban sucediendo en Éfeso. Y aquí viene la palabra revelada, la que Pablo le pide a la iglesia de Éfeso. Pablo le pide a la iglesia de Éfeso un sometimiento, un esfuerzo coordinado, un sometimiento en unidad. Cuando escudriñamos el mensaje a Éfeso, él quiere afirmar y les afirma y les dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. Alguien diga conmigo, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo.
Ahora diga, yo soy el cuerpo. Yo soy el cuerpo. Y si tú eres el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿qué le está pidiendo Pablo a la iglesia de Éfeso? Sométete a la cabeza que es Cristo. ¿Qué le está pidiendo hoy Dios a la iglesia universal? ¿Qué le está pidiendo Dios hoy a la iglesia Yo Soy el que Soy? Obedece a Cristo. Pero el apóstol Pablo, cuando quiere hablar del amor, y le está hablando de un amor adulto, está poniendo al hombre, no poniéndolo por debajo, ni poniéndolo por arriba. Le está diciendo al hombre y a la mujer, somítanse los unos a los otros, pero no te olvides, mujer, el hombre es la cabeza. El hombre da dirección. El hombre debe tomar control en tu hogar. Pero el hombre le dice también, hombre, para que tomes el control de tu hogar, para que tú realmente dirijas tu hogar, tienes que someterte a mí en temor. Y el temor de Dios, a ver, pregúntame, pastor, ¿qué es el temor de Dios? Otra vez, pregúntamelo. Te voy a decir que es el temor de Dios. Cuando escudriñamos este mensaje y cuando afirma que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, y cuando yo te pido que lo digas, que lo repitas, yo soy el cuerpo, Pablo lo está aplicando al matrimonio también. Lo está aplicando a la iglesia, pero también al matrimonio. Y los que tienen un matrimonio bendecido, por favor digan amén. Cuando él habla de someternos uno a otro, Pablo no le está hablando a la iglesia. Pablo le está hablando a la familia en general. Enfatiza que el sometimiento mutuo en el matrimonio debe darse en el temor a Dios. Y por eso te decía, y te voy a decir que es el temor a Dios. Porque la falta de respeto hacia Dios conlleva la falta de respeto hacia tu pareja. Te lo voy a repetir. La falta de respeto hacia Dios conlleva la falta de respeto hacia la pareja. Tanto hombre como mujer deben someterse el uno al otro. Y esto no es una esclavitud, esto es obediencia y liderazgo espiritual en el temor de Dios. Y el modelo perfecto para el matrimonio es la relación entre Jesucristo y la iglesia. Donde Jesucristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Y donde en un matrimonio el hombre es la cabeza, y la mujer es el cuerpo. Pero para que primero, varón, yo te decía, y es verdad, pastora, infinidad de veces lo recibimos. Y no de una, yo creería que del 90% de las ovejas. 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, 10 de la mañana, 6 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la tarde, a cualquier hora. Es que no se sujeta a mi esposa. Es que si viera cómo es mi esposa. Es que mi esposo otra vez lo caché viendo pornografía. Otra vez lo caché con mensajes de mujeres. Otra vez esto y lo otro. Por eso te decía yo hace un momento, por favor pregúntame, ¿qué es el temor a Dios, pastor? Repítelo, pregúntamelo. Ahora sí te lo voy a decir. Pero antes te voy a decir, hombre, ama a tu esposa. Porque te casaste con ella para hacerla feliz, no para ser feliz tú.
¿Verdad que sí? Mujer, esa risita nerviosa. Ama a tu esposo, porque te casaste con él para hacer feliz a tu esposo, no para darle lata y estar como el cuchillito de palo. No mata, pero como lastima. ¿Ah? Ya no escuché amén. Ahora sí no escuché amén. Hombres, amen a sus esposas porque se casaron con ellas para hacerlas felices. Ama tú primero, honra tú primero, respeta tú primero. Así como Cristo amó a la iglesia que se entregó completamente. Amén. Y el temor a Dios es algo que muchos no tenemos. Ojalá fuéramos perfectos. No lo somos, porque perfecto solo hay uno, y ese es correcto. ¿Quién en ocasiones ha hecho un chiste grosero? ¿O ha dicho un chiste grosero? Estoy seguro que más de uno de nosotros. Eso es no tener temor a Dios. No hagamos chistes groseros. No digamos cuentos obscenos. No permitamos la inmoralidad sexual, la avaricia, la tomadera, las vulgaridades, las maldiciones, las griterías. Todo eso es no tener temor a Dios. Y eso te lo está diciendo a ti, varón, y a ti, mujer. Si estás en pleito y en pleito y en pleito, no tienes temor a Dios. Si eres un patán, no tienes temor a Dios. Si estás viendo pornografía, no tienes temor a Dios. Y todo esto es resultado de perder el temor de Dios. Ahora te voy a decir algo. Para restaurar el amor en tu hombre, para restaurar el amor en tu mujer, es importante que nos restauremos en temor a Dios. Para restaurar este amor y este honor en la pareja, es muy importante que restauremos el temor a Dios en nuestro hogar, pero sobre todo en nuestro corazón. ¿Sí? De la abundancia de nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra boca. Entonces tenemos que restaurarnos. A mí me está contagiando mi mujer. ¿Dónde está mi celular? Por allá está. Ahí déjalo bonita. Preciosa, siempre le digo así. Y pareciera que somos un matrimonio súper feliz y perfecto y que le modelamos a Dios y a Jesucristo, ¿no? Y a toda la iglesia. Y así debería ser. Pero de veras, en ocasiones a veces comete errores y también le grito a mi esposa. Pastor, sí, soy un ser humano que está hecho a base de ensayo y error, que comete errores garrafales y que aún así a veces me olvido de tenerle temor a Dios. Y te lo tengo que expresar, te lo tengo que decir, porque a mí no me puedes ver como el mega plus, el ultra, es que el pastor tiene un matrimonio perfecto y respira armonía y un super matrimonio. Ay, sus hijos, mira qué lindos, qué obedientes, bien educados. Y no estoy hablando mal de mi familia, para nada. También tenemos nuestros inconvenientes, también tenemos nuestras fricciones. Pero hoy esta palabra Dios me la dio para ti, para usted que me está viendo en línea, y también para mi persona, recordándome que no debo de olvidarme del temor a Dios, recordándome que debo ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un buen líder espiritual. El único perfecto es Dios. Yo te decía antes de empezar,
que cambié el nombre de la prédica. Que cambié el nombre de la prédica y lo cambié porque Dios así me lo pidió. Él nos da dirección y Él hoy nos dice que tenemos que tener temor a no fallarle a nuestros hijos, a no fallarle a nuestra esposa, a no fallarle a nuestros jefes, pero sobre todo a no fallarle a Dios. Él nos dio todo eso que tenemos hoy. Si se te hace muy poco, de verdad, en serio, no sé dónde estás parado. Y seguramente no le tienes temor a Dios, porque Él nos ha dado mucho, nos ha dado en abundancia. Para restaurar el temor de Dios en nuestro hogar, tenemos que restaurarlo en nuestro corazón. Tenemos que aprender a decir no, varón, en ocasiones. Tenemos que aprender a decir no, mujer, en muchas ocasiones. Yo decía ahorita, ¿dónde está mi celular? ¿Ah? Y te decía que me está contagiando mi mujer. ¿Qué tengo en mi celular a las 10 de la mañana escrito? ¿Qué dice mi celular cuando empieza a chillar y a gritar que lo pele? ¿Qué dice? Léelo, pastora, por favor. Porque a esa hora ya me pasaron muchas cosas. Recuerda que eres un hijo de Dios. Recuerda que eres un hijo de Dios. A esa hora ya me pasaron muchas cosas. Y de repente se me está olvidando que soy hijo de Dios. Y te digo, ya me está contagiando. Pero qué bueno. Qué bueno. Someteos a Dios, pero someteos también a tu esposa. Someteos a Dios, pero someteos también a tu esposo. No escuché amenes. Mujeres, respeten a sus maridos. No tomen el lugar que a ellos les corresponde. Ayúdenlos a tomar el rol de sacerdotes en el hogar. Se los suplico, se los pido. Hazlo partícipe de los problemas, pero hazlo partícipe también de las cosas buenas que quieren tener en común como familia para con sus hijos, para con sus trabajos. La esposa que tienes hoy, o el esposo que tienes hoy, es el resultado de lo que hemos sembrado en nuestra vida diaria. Y la clave para que tu matrimonio sea bendecido es... ¿Alguien me lo quiere decir? ¿O se lo digo yo? Bien. Pero sobre todo, que en el centro de tu hogar esté ¿quién? Dios, Jesucristo. Un hogar cristocéntrico es un hogar bendecido y feliz. Amén. Pon a Jesucristo en el centro de tu hogar. El feminismo es lo contrario al machismo. Completamente lo contrario. Con el feminismo rebajan al hombre, lo debajean, lo ponen por debajo. Y hoy en día muchas mujeres debajean al hombre. Y te quiero decir, no se trata de machismo, ni se trata de feminismo. Se trata de buscar un balance, un equilibrio. Sometiéndose unos a otros en el temor a Dios. Ya te expliqué qué es el temor a Dios. Pero el temor a Dios no lo debe tener solo el hombre. Lo debe tener también la mujer. Cuando inicié te decía, iras, maledicencias, groserías. Eso no debe de prevalecer. No lo hagas, dice el Señor. Y esto es para mí, pero también es para ti. El someterte uno con el otro no es manipulación ni es esclavitud,
sino es un acto de obediencia a quien lidera en el temor a Dios. El hombre a la esposa al hombre. Esto implica que debes de tratar a tu cónyuge con respeto y sin violencia. Amén. Esto implica, lo voy a repetir, el hombre a la esposa al hombre. Esto implica tratar al cónyuge con respeto y sin violencia. Eso es someternos unos a otros. No griterías, dice Dios. Y con eso termino. Ayúdame a ministrar, por favor, alabanza. Lo que siembres en el día, lo vas a cosechar en la noche, varón. Y quiero darte un consejo y terminar con esto. Cuando como marido sientes que estás fallando y sientes que ya te quieres rajar, corre hacia el mejor esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, y aprendamos juntos de Él. Amén. Ponte de pie, por favor. Ayúdame a ministrar, pastora. Préstale el micrófono a tu mami. Ahí te va, amor, el micrófono. Yo les voy a pedir que, así como estamos, nos formemos un círculo y nos abracemos, que tengas a alguien a quien abrazar. Abrácenme a Nelly también. Y cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, ahí donde estás tú, yo te voy a pedir que tú bendigas al que está a tu lado. Empieces a declarar solo bendición. Empieza a declarar, yo te voy a guiar, pero tú empieza ahí a declarar bendición en el de al lado. Cada quien tiene ciertas situaciones, cada quien tenemos nuestros propios problemas, pero recordemos que los problemas los tenemos que tomar con sumo gozo, porque es la oportunidad de Dios para que Dios nos da nuestras vidas para crecer. Y hoy bendice al de al lado, dile: yo te bendigo con toda clase y género de bendiciones. Que hoy el amor de Dios llene tu vida. Que el amor de Dios, que hoy Dios te dirija en cómo amar correctamente, en cómo ser la mujer correcta delante de Dios, en cómo ser la esposa correcta delante de Dios, en cómo ser la madre correcta delante de Dios, en cómo ser la hija correcta delante de Dios, pero también cómo ser el esposo correcto. No como nos lo han enseñado, sino como es lo correcto delante de Dios. Como ser el padre correcto delante de Dios. Como ser el hermano, la hermana correcta delante de Dios. Y hoy declárale bendición al que está a tu lado. Dile: yo te bendigo. Que Dios sea el centro de tu vida. Porque solo estando Dios en el centro, podrás tener
y caminar en la dirección correcta. Hoy te bendigo, iglesia.